Hola, buenos días. Mi nombre es Marisabel Becerra y en esta oportunidad vamos a tocar el caso emblemático para Monga contra SUNAT y el Tribunal Fiscal. Se trata del expediente número 02051-2016, proceso de amparo sobre vulneración del derecho a un plazo razonable del proceso y suspensión de la prescripción. Primero queremos tocar el tema de la evolución positiva del tratamiento de los intereses moratorios, así como la suspensión de la prescripción. Ante todo, debemos tener claro que en un primer momento, de acuerdo al decreto legislativo 981, desde el 1 de abril del año 2007, todo exceso del plazo para resolver una reclamación no será computable para efectos de calcular el interés moratorio de la deuda tributaria que fue objeto de impugnación. Ese fue un primer peldaño en esta evolución positiva que estamos comentando. Un segundo peldaño se produjo con la vigencia de la Ley 30-230, vigente desde el 13 de julio del 2014, referido al proceso administrativo de apelación ante el Tribunal Fiscal. Según esta disposición, el exceso del plazo para resolver la apelación tampoco iba a ser computable para el cálculo de intereses moratorios. Y un tercer peldaño en el tema de la suspensión de intereses se produce con la vigencia del decreto legislativo 1263 el 11 de diciembre del año 2016, cuando también se considera la suspensión de intereses por el exceso para resolver el cumplimiento. Esta evolución además también se ha presentado en el tema de la suspensión de la prescripción. En un primer momento, con el decreto legislativo, también antes señalado, 981, vigente desde el 1 de abril del año 2007, se instauró una nueva disposición según la cual la afectación de la nulidad del acto de determinación de la deuda tributaria, la declaración de nulidad no iba a tener efecto jurídico respecto a la suspensión de la prescripción. Es decir, determinada la nulidad, sea por la administración tributaria o sea por el Tribunal Fiscal, de un acto de determinación de deuda tributaria, igual se iba a considerar la suspensión de la prescripción. Es un tema controvertido, es verdad, toda nulidad no tiene eficacia jurídica, pero por esta disposición se hacía la excepción para el tema de la suspensión de la prescripción. Posteriormente, en este mismo tema de suspensión de la prescripción, a partir del 31 de diciembre del año 2016 y en coherencia con la suspensión de intereses que comentamos hace poco, también se determinó que todo el plazo en exceso para resolver no se iba a considerar como una suspensión de la prescripción. Por lo tanto, esto constituye en realidad una evolución positiva en beneficio del contribuyente. Es decir, los plazos para resolver las controversias tributarias a nivel de reclamo, así como a nivel de apelación ante el Tribunal Fiscal, son plazos legales con las mismas consecuencias jurídicas. La consecuencia jurídica es la siguiente: el exceso no tendrá incidencia ni para intereses moratorios ni para considerar una suspensión de la prescripción. Otro punto, capitalización de intereses. La capitalización de intereses murió a partir del 25 de diciembre del 2006. Mediante decreto legislativo 969, se realizó una derogación tácita de la capitalización de intereses moratorios. Como recordarán, en nuestro sistema de determinación de la deuda tributaria, los intereses moratorios como componente de deuda tributaria formaban parte de esta deuda tributaria y se capitalizaban al 31 de diciembre de cada ejercicio. Esta situación fue corregida por el legislador mediante decreto legislativo 969, derogando en efecto la capitalización. Es decir, los intereses son, y ahora sí son también, son intereses diarios.
Otro tema que también quisiera comentar es respecto a los plazos para resolver. Debemos tener en claro también cuáles serán esos plazos para resolver. En un primer momento, los plazos para resolver la reclamación y la apelación eran de 6 meses y el cumplimiento 30 días. Mediante decreto legislativo 953, vigente desde el 6 de febrero del 2004, se amplió ese plazo para el recurso de reclamación a 9 meses, así como para el recurso de apelación a 9 meses, tratándose de precios de transferencia. Y en el caso del cumplimiento se amplió a 90 días. Mediante decreto legislativo 981, el también citado nuevamente, a partir del 1 de abril del año 2007, se amplía esa reclamación y apelación para todas las materias, tratándose de la reclamación a 9 meses y para los precios de transferencia a 12 meses. En el caso de la apelación, tratándose de todas las materias a 12 meses y para los precios de transferencia a 18 meses. Posteriormente, y en esa línea de resolución de los procesos administrativos, se incorpora, mediante decreto legislativo 1263, vigente desde el 11 de diciembre del 2016, se incorpora la apelación del cumplimiento, debiendo resolverse en un plazo de 6 meses. ¿Qué es lo que queremos entonces enfatizar y resulta importante para todas las controversias vinculadas a esta materia? Lo que queremos enfatizar es que si bien a nivel judicial existían las causas particulares de los contribuyentes a fin de invocar la protección a sus derechos constitucionales en la medida que, por ejemplo, había una vulneración a los plazos razonables del proceso, había una vulneración a la prohibición de la confiscatoriedad, había una vulneración respecto a los procesos administrativos. Estas vulneraciones, si bien se ganaban en los procesos judiciales, sea ante el Tribunal Constitucional en vía constitucional o en vía judicial hasta la Corte Suprema, existe mucha jurisprudencia al respecto. Si bien esas luchas individuales cursaban en el transcurso del tiempo, de la misma manera el legislador reconocía esa misma afectación. Y como ustedes pueden apreciar, esa afectación fue corregida de manera positiva en el transcurso del tiempo, como han podido escuchar respecto a esta materia. Y esta situación positiva de protección de los derechos constitucionales del contribuyente ha sido así también observada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no ha cerrado los ojos ni ha cerrado el razonamiento que también ha sido señalado por el legislador. Entonces, al día de hoy, todos los operadores del derecho debemos tener claro que los casos emblemáticos, que si bien en el transcurso del tiempo de esos casos emblemáticos no existían, según el caso a tratar, no existían estas normas vigentes, no estaban vigentes aún, esa lucha individual en el marco del tiempo fue corregida por el legislador y en esa misma medida reconocida por el Tribunal Constitucional. Todos los casos emblemáticos que estamos comentando, y este es un caso muy importante, también ha sido acogido por el Tribunal Constitucional. Entonces, no hay ninguna razón poderosa, porque dicho sea de paso, y también lo van a ustedes a notar, los casos emblemáticos son casos gruesos. Refiero a la situación del caso y cómo ha sido evaluado por el Tribunal Constitucional. Entonces, si estas situaciones han sido así consideradas por el Tribunal Constitucional, porque evidentemente ya es una situación protegida legalmente, por lo tanto todos los casos merecen el mismo trato. No confundir, por ejemplo, la vulneración al derecho de plazo razonable con vulneración al principio de no confiscatoriedad. Estos temas, y por eso estoy realizando el preámbulo está referido estrictamente a la vulneración del derecho a un plazo razonable y la suspensión de la prescripción. No son casos en los que se esté involucrando una afectación al derecho de propiedad, no.
Si bien materialmente y la evidencia así lo demuestra, esa no ha sido la razón poderosa para las instancias, y en este caso para el Tribunal Constitucional, para fallar declarando fundado las acciones de amparo, ¿no? La razón poderosa ha sido la vulneración a un plazo razonable del proceso y en qué medida ese proceso administrativo excesivo puede perjudicar al contribuyente. Ese es el meollo del asunto. Este es el meollo del asunto. Es decir, se sanciona la inactividad administrativa. No está en controversia si ha habido una afectación al patrimonio contundente. Repito, si bien materialmente ha habido, no es el kit del meollo. El kit del meollo en todos estos casos es sancionar la inactividad administrativa. Es el meollo de estos casos. Bueno, entonces vamos ahora a aterrizar en el caso emblemático Paramonga. En el caso emblemático Paramonga, el Tribunal Constitucional ha determinado que sí se ha configurado la vulneración a un derecho del plazo razonable del proceso, porque se han configurado los 4 elementos que ya lo hemos comentado en el caso también de Telefónica. Les recomiendo revisar ese caso, analizarlo, escucharlo atentamente, también revisar todas los PPT, ¿no?, para tener en claro cuáles son los 4 componentes que volvemos ahora a citar y que en este caso también se ha configurado. Para determinar si se ha vulnerado el derecho a un plazo razonable, 4 son los componentes que debemos tener en cuenta. Primero, si el caso es o no complejo. Si el caso es no complejo, estamos cumpliendo el primer requisito de afectación a la vulneración del derecho a un plazo razonable. En el caso en controversia, del caso de Paramonga, el caso no fue complejo, 1. 2. Para el Tribunal Constitucional no hubo ninguna dilación por parte del contribuyente. 3. El procedimiento administrativo fue excesivo. Y 4. Sí se constató una consecuencia en la demora. Y este 4º elemento es fundamental e importante. Empecemos entonces de qué trató el caso. En este caso se realizó la determinación de la deuda tributaria respecto al impuesto a la renta y respecto al IGB por el ejercicio 2000 y 2001. La determinación fue notificada el 2 de enero del 2004. Seguidamente, en ejercicio del derecho de defensa, el contribuyente presentó su recurso de reclamación. Dentro del plazo para resolver el recurso de reclamación, mediante una resolución de oficina zonal de Huacho, la administración tributaria revisó el proceso administrativo y notó un vicio de nulidad. El vicio de nulidad estaba referido a los plazos que había otorgado la administración al contribuyente para que éste presentara la información. Y esos plazos, según constató el resolutor de SUNAT, eran plazos inferiores al plazo legal. En efecto, de acuerdo al artículo 62, numeral 1 del Código Tributario, en esa oportunidad al contribuyente se le debía otorgar un plazo de 2 días o de 3 días hábiles según la materia que se requería. Pero en el caso en concreto, 2 días hábiles estamos hablando. En el caso en concreto, al contribuyente le otorgaron un plazo inferior. Si bien era de jueves a lunes, de miércoles a lunes, estando sábado y domingo, no se computaban como días hábiles, en consecuencia no se cumplía el plazo legal. Entonces se producía una vulneración al proceso administrativo y de oficio el resolutor de esta primera fiscalización determinó la nulidad y por lo tanto la nulidad de todo lo que continuaba, de todo lo seguido en el proceso administrativo. Se realiza, por lo tanto, en el año 2004, el mismo año de resolución del caso, una nueva fiscalización. Producto de esa nueva fiscalización, vamos a llamarla segunda fiscalización. Producto de esta segunda fiscalización se determinan reparos
¿no? Y al fin del ejercicio 2004 se notifican las nuevas resoluciones de determinación vinculadas a renta y a IGB. Nuevamente, en el ejercicio del derecho de recurrir y del derecho de defensa, el contribuyente presentó un recurso de reclamación, invocando una defensa de fondo y de forma. En este caso, además, debemos tener presente, en el proceso administrativo, hubo muchas prórrogas, solicitud de prórrogas de requerimiento, negativas de recepción de notificaciones, en fin, es para mi gusto un poco borrascoso, pero ha sido invocada la nulidad. En este caso, SUNAT determinó que el proceso sí estaba conforme a ley y determinó que el reclamo respecto al fondo era infundado. Entonces, entonces ya estamos en ese transcurso del tiempo, ya estábamos en el año 2007. Y el contribuyente presenta su recurso de apelación, invocando un tema de nulidad, por cuanto los requerimientos habían sido notificados el 23 de diciembre y los valores el 24 de diciembre. El Tribunal Fiscal, mediante después del año 2007, el 30 de abril del 2013, notifica esta resolución del Tribunal Fiscal determinando la nulidad, por cuanto los valores, es decir, las resoluciones de determinación y resolución de multa habían sido notificadas cuando aún los requerimientos no habían surtido efecto. Esa diferencia de un día tuvo incidencia contundente, ¿no? No se respetó el debido procedimiento administrativo. Entonces, este defecto de forma, determinar si el requerimiento había sido notificado el 23 de diciembre, cuándo fue notificado la resolución de determinación, 24 de diciembre, constatar la fecha de emisión de esa resolución de determinación. Entonces, esa diferencia de un día tuvo implicancias en la eficacia jurídica del valor. ¿Y qué determinó el Tribunal Fiscal? Determinó la nulidad de los valores. Al determinar la nulidad de los valores, esta nulidad la determinó después de 4 años. Después de 4 años. Producida la nulidad, nuevamente seguimos con el mismo caso y se realiza una tercera determinación por el mismo periodo tributario. Y en esa tercera determinación, que es el acto lesivo, que ha sido así anotado, ha sido así considerado por el contribuyente, por el transcurso de todo este tiempo, como ya hemos comentado, hubo una primera determinación, nulo por la administración tributaria, hubo una segunda determinación, nulo por el Tribunal Fiscal, y una tercera determinación. La tercera determinación acotaba una deuda de 161.898.717, 161 millones, de los cuales el 81.55% estaban conformados por intereses moratorios. Y claro, si esto estaba pasando desde el año 2004, primera nulidad, segunda nulidad, tercera determinación, obviamente los intereses estaban corriendo durante todo este proceso administrativo. Realizada esta determinación, el contribuyente presentó un recurso de reclamación. Y antes que se resolviera este recurso de reclamación, al mes de presentar el recurso de reclamación, es cuando el contribuyente presenta su acción de amparo. Entonces, en este caso, ¿cuál ha sido la evaluación del Tribunal Constitucional? La evaluación ha sido considerar que sí se han configurado los 4 elementos de vulneración del derecho a un plazo razonable, y ha sido contundente también la consecuencia, ¿no? La consecuencia de una deuda es incrementada por todo el tiempo del plazo en 81.55% de intereses moratorios. ¿Y cuál fue el plazo que consideró para evaluar el inicio y el fin del plazo? El primer reclamo, como les comenté, la primera nulidad se declaró dentro del plazo para resolver el reclamo, y la segunda nulidad, la que declara el Tribunal Fiscal, esa nulidad se demoró 4 años. 4 años en un tema de forma, no en un tema de fondo. O sea, peor aún. Muy simple, muy sencillo, nada complejo el caso, y había transcurrido tanto tiempo, ¿no?
Y este caso además también estaba aún pendiente de apelación. Cuando llega el Tribunal Constitucional, aún el Tribunal Fiscal no resolvía el caso respecto a la acotación que comenté, esa acotación que involucró la mayor cantidad de intereses moratorios fue reclamada, apelada, y mientras resolvía el Tribunal Constitucional, tampoco estaba resuelto el caso. Entonces, esa situación realmente significa un excesivo plazo del proceso administrativo. En esta situación, para el Tribunal Constitucional, no ha habido ninguna dilación del proceso administrativo, ha habido un ejercicio, como les comento, un ejercicio pleno del derecho de defensa, y ya hemos dicho, también lo hemos comentado en el caso de Telefónica, que el derecho de defensa es un derecho potente, y en esa medida, al ser un derecho potente, un derecho constitucional, todo el ejercicio en el proceso ha sido un ejercicio pleno del derecho de defensa, así como el derecho de recurrir. Entonces, todo el proceso administrativo ha tenido, esa dilación del proceso administrativo ha tenido como consecuencia el incremento natural por el transcurso del tiempo, por la demora, el incremento natural de la deuda tributaria. Pero la demora no ha sido una demora del contribuyente, ni tampoco ha sido una demora causada por el contribuyente, ha sido una demora de las autoridades. Esa es la razón también poderosa para determinar la vulneración. Entonces, recuerden que los intereses moratorios se pagan como naturaleza de un interés moratorio, pagar evidentemente por el transcurso del tiempo, por la mora originada por el propio contribuyente, mas no así por la mora originada por las autoridades, ¿no? Entonces, esa demora es la demora que está en cuestión, ¿no? Esa demora es la demora sancionada. Bien. ¿Qué pasó entonces en este caso? Entonces, el Tribunal Constitucional determina que, conforme al artículo 33 del Código Tributario, si bien los intereses se computaban diariamente hasta la fecha del pago, en este caso no se podía aplicar ese artículo 33. Por lo tanto, procedía la inaplicación de dicho artículo por el exceso del plazo para resolver tanto el recurso de reclamación como el recurso de apelación. Es importante anotar que el cuarto elemento es vital para determinar la vulneración, y el cuarto elemento está referido a la consecuencia de la demora. Lo único que tienen que determinar es la incidencia de la demora, en qué proporción está afectando la deuda tributaria, ¿no? Si en un inicio la deuda tributaria es un importe X y posteriormente se incrementa en X más 100, X más 200, X más 500, X más 1000, ese porcentaje de interés moratorio es el que se está considerando como consecuencia de la demora. Es decir, la consecuencia está referida a la proporción de la deuda. No confundir con el tema de afectación al patrimonio, porque la consecuencia está referida a la proporción de la deuda. Recuerden que ahora las deudas tributarias se deben resolver, la impugnación de deudas tributarias se resuelven a nivel de reclamo y a nivel de apelación. Si estamos hablando de casos no complejos, bajo la luz del Tribunal Constitucional, estamos hablando de 9 meses SUNAT y 1 año Tribunal Fiscal. Entonces, todo el exceso será considerado como exceso de responsabilidad de las autoridades. Entonces, si esa deuda es superior, por ejemplo, hoy, si una deuda es superior a ese tiempo, estamos asumiendo 12 meses más 9, 21 meses, asumamos una TIM de 1%. Entonces, esa deuda, cuando se reclama una deuda, la deuda no podrá crecer más de lo que corresponde a la TIM por 21 meses. El exceso ya es demora, y ese exceso ya va a ser una consecuencia de la demora. Entonces, a nivel constitucional, será, por lo tanto, prudente evaluar ese exceso. Más de 21 meses ya es consecuencia de la demora, y esa consecuencia está en función a la proporción de la deuda, en proporción a la deuda.
Entonces, si tenemos una deuda, por ejemplo, cuyo interés moratorio es 30%, 40%, 50, 60, etcétera, etcétera, ya es una configuración de la consecuencia de la demora. Ya. Siguiente tema, vamos a tocar el tema de la prescripción. Lo importante acá que debemos anotar es cuál es el fundamento de la prescripción. El fundamento de la prescripción es sancionar la inactividad administrativa. Entonces se le otorga un plazo evidentemente a la administración tributaria para poder determinar la deuda tributaria, para poder exigir la deuda tributaria, ¿no? Esos plazos no son plazos eternos, son plazos legales, son plazos que determinan la actividad administrativa, que configuran una actividad administrativa. Pero si en el proceso si bien un proceso, ¿no? Si bien una deuda es impugnada y el proceso que toma esa deuda suspende la prescripción, si ese proceso demora 100 años, no es posible tampoco que la prescripción se suspenda por 100 años. Si demoran 20 años, no es posible que se suspenda la prescripción por 20 años. Si demoran 4 años para decir que si el 23 de diciembre se notificó el requerimiento y el 24 de diciembre, cuando aún recién tenía efectos el requerimiento y la fecha de la resolución de multa tenía esa misma fecha 24, es decir, el valor no tuvo, se notificó cuando aún no tenían eficacia el requerimiento, esa situación no se puede resolver en 4 años. Lo único que se está demostrando es una inactividad administrativa, ¿no? Bueno, entonces, si esa inactividad administrativa, como bien lo ha dicho el Tribunal Constitucional en este caso, no se puede trasladar el efecto nocivo de esa inactividad al contribuyente. Por lo tanto, si bien en principio un proceso administrativo suspende la prescripción, no la va a suspender de manera eterna. Entonces, ¿en qué tiempo va a suspender? ¿Por qué no la va a suspender de manera eterna? Porque si determinamos que se suspende de manera eterna, o sea, mejor dicho de otro modo, el tiempo que dura un proceso administrativo, o sea, eterno, si asumimos que se debe suspender durante todo ese tiempo, estaríamos convalidando el hecho de la ineficacia o inactividad administrativa y estaríamos convalidando estaríamos como una razón que se opone a la razón de la prescripción. Y la razón de la prescripción es sancionar la inactividad administrativa. Por lo tanto, es razonable determinar que solamente por el plazo legal para resolver será un plazo a fin de suspender la prescripción, porque se presume que durante ese plazo legal es un plazo razonable, es un plazo razonable para resolver, para tener una actividad administrativa. Y esto tiene que ver porque está en coherencia justamente con el plazo razonable para resolver, ¿no? Hay un plazo razonable para resolver. Ya, entonces ese exceso no va a tener ninguna incidencia a nivel de suspensión de prescripción, así como suspensión de intereses. Si bien hay una discusión respecto a que el plazo legal no hay una identidad entre plazo legal y plazo razonable, cuando no existía esta legislación podíamos llegar a esa discusión. No hay identidad entre plazo legal y plazo razonable, pero hoy ya se determinó. O sea, la razón justamente de corregir esa situación irregular de plazo eterno fue justamente el plazo razonable. Por lo tanto, en un segundo momento, sí, ya llegamos a esa conclusión, aunque llegamos a esa conclusión según la cual el plazo razonable es un plazo legal. El plazo razonable es un plazo legal. Habrá casos en los que sí se excederá el plazo legal, ¿no? Y aún así serán razonables. ¿Cuándo? Ya lo dijo el Tribunal Constitucional, el tema ya está resuelto. Cuando sean precios de transferencia, cuando sean casos complejos. Entonces,
Cuando hayan casos complejos y el plazo haya sido superior al plazo legal, entonces el plazo es razonable. Entonces, ese exceso sí se justifica en el caso de precios de transferencia. Mientras tanto, si son otras materias no complejas, entonces se tendrá que considerar y respetar el plazo legal. Ahora, ¿por qué fue importante que tocamos en un inicio el tema de la evolución positiva? Porque esa evolución positiva en el tratamiento de los intereses moratorios, suspensión por el exceso del plazo para resolver los recursos, así como suspensión de la prescripción solo por el plazo para resolver, esa situación está siendo así reconocida también por el Tribunal Constitucional, como ya les había comentado. ¿Y qué ocurrió entonces también? En este caso vamos a un poquito retroceder a nivel de instancias. Este caso fue algo interesante porque al momento de presentar el recurso de amparo, de manera muy interesante, en el amparo se planteó que la nulidad no tenía ninguna eficacia jurídica. Como no tenía ninguna eficacia jurídica, no tenía por qué tampoco tener eficacia para el tema de la prescripción, entonces para suspender, ¿no? Entonces si un acto no tenía ninguna eficacia, prácticamente la prescripción se contaba desde la exigibilidad, o desde el plazo de acuerdo al artículo 43 del Código Tributario, 44 del Código Tributario. Entonces, en el recurso de amparo, el contribuyente alegó que en efecto, en este caso ya había más de 10 años desde la notificación de la RTF de esa deuda, ¿no? Entonces ya estaba excediendo el plazo. Pero el tema de la nulidad no fue así considerado por el Tribunal Constitucional. Aquí el tema importante fue respecto al plazo legal para resolver. En primera instancia, lo determinó el tribunal, el juzgado civil transitorio de Barranca, determinó que si bien el contribuyente había presentado su acción de amparo luego de haber presentado el reclamo ante SUNAT, o sea, antes de que la autoridad superior, antes de que la misma autoridad inclusive resuelva y antes de que se interponga la apelación ante el Tribunal Fiscal, cuando interponen el reclamo, seguidamente se interpone la acción de amparo. Y esto tiene sentido porque recuerden ustedes que también la administración tiene facultades para interponer medidas cautelares previas, ¿no? Entonces, a fin de proteger esta situación, el contribuyente presenta inmediatamente la acción de amparo. Esta situación fue así reconocida por la primera instancia, hizo una evaluación global de todo el caso, también tuvo en consideración las nulidades, tuvo en consideración todo el plazo que se había realizado en este proceso administrativo, tuvo en consideración las 3 determinaciones y invocó la afectación al artículo 139, numeral 3 de la Constitución, así como el artículo 103 y artículo 74 de la Constitución Política del Perú, declarando fundado el amparo. Y en ese sentido determinó que no era necesario agotar la vía previa por cuanto el perjuicio podría ser irreparable. Y aplicó, y además determinó que aplicar el artículo 46 significaba una vulneración a la seguridad jurídica. Y determinó la negligencia de SUNAT por esos dos nulidades. La Sala Civil, por el contrario, indicó que faltaba agotar la vía administrativa, cerró los ojos respecto a todo el proceso administrativo, respecto a todo el íter del proceso, ¿no? Simplemente dijo, si tomó 10, que tomen más tiempo, que siga su curso, entonces no podía corresponder, no correspondía la presentación de una acción de amparo por cuanto no estaban en las excepciones del artículo 46, ¿no? Para considerar el caso. Entonces no tenía sentido, señaló, la inaplicación del artículo 36 ni el artículo 46 porque estaba pendiente de resolver el agravio en vía regular previa. Y más bien declaró, en contrario de la sentencia de primera instancia, declaró improcedente el amparo. Situación que fue obviamente corregida por el Tribunal Constitucional, como hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Primero,
si tienen casos judicializados, tienen que considerar los plazos de resolución tanto de la reclamación como de la apelación, que sean evidentemente superiores a los plazos legales, en efecto, evaluar los 4 componentes, que los 4 componentes son estándares, si bien se dice que dependerá del caso específico. En mi opinión, estos casos emblemáticos, porque tampoco tenemos mucho tiempo para detallar todo el proceso administrativo, son casos gruesos, súper protegidos porque el tribunal ha protegido evidentemente esos derechos constitucionales. Entonces, si sus casos son limpios, ordenados, ¿no? Ejercicio pleno del derecho de defensa sin ninguna dilación o un propósito obstruccionista, que honestamente no creo que haya en los casos. Entonces, y la consecuencia es numérica, o sea, basta con que haya un porcentaje mayor a 21 meses, el interés moratorio. Entonces sí estaremos hablando de casos de vulneración del plazo razonable. En adición, tendrían también que evaluar el tema de la suspensión de la prescripción, contar los plazos, ¿no? Por ejemplo, la exigibilidad de la acción son 4 años. Si su proceso de apelación es superior a los 4 años, su proceso de apelación ya excedió después del legal, ya excedió el plazo de la prescripción. Porque ese exceso, recuerden que el exceso no se suspende. Entonces, ustedes tienen plazos inclusive anteriores y van adicionando, sumando. Basta con que tengan más de 4 años, entonces está el caso interesante para oponer la prescripción. Y de acuerdo al Código Tributario, en cualquier etapa del proceso se puede invocar la prescripción. Tendrían que oponer la prescripción. Y son temas sumamente, como les repito, ordenados, son temas limpios, transparentes, son casos en los cuales sí merecen las empresas o personas naturales que tengan estas controversias, merecen el mismo trato, ¿ya? Entonces sí les recomiendo oponer la prescripción. Están en proceso, si necesitan mayor asesoría, cualquier duda, no duden en comunicarse en los contactos que están en esta exposición. Bueno, esto es cuanto les quiero decir sobre este tema y nos vemos hasta otra oportunidad que trataremos otros casos emblemáticos. Cualquier duda, inquietud, no duden en escribirnos. Feliz día. Hasta pronto. Cuídense mucho.